Muy buenas tardes, bienvenidos a Miradas Viajeras Magazine, una semana más, bienvenidos a nuestro camino, bienvenidos a este itinerario que comenzamos en esta maravillosa tarde de viernes. ¿Sabéis una cosa? Ha sido una semana intensa, ha sido una semana cuando menos interesante, una semana en la que parece que a todos los ministros y voceros del presidente del gobierno se les ha dado un papelito donde la frase es siempre la misma. Señor Feijóo, respete la Constitución. Claro, mientras nosotros nos dedicamos a pactar con los independentistas y fundamentalmente a intentar traernos a Puigdemont a España, a rebajar las penas del delito de sedición. Señor Feijóo, respete la Constitución. Eso sí, mientras nosotros nos dedicamos a pactar con Bildu, ni más ni menos. Que, por cierto, ayer en el Congreso el presidente del gobierno les señalaba, les recordaba que ellos también son de izquierdas y que sus pensamientos van muy alineados con el gobierno. No nos vayamos a pisar la manguera ahora entre bomberos, que vienen unas elecciones y tenemos que ayudarnos. Respete la Constitución, señor Feijóo, eso sí, mientras salen las cifras del paro y seguimos tergiversando las informaciones al respecto de la tasa de empleo. Fíjate, cuando termine este año habremos perdido 400.000 puestos de trabajo, 400.000 contratos indefinidos. Eso lo pone en la letra pequeña de las estadísticas, en la letra pequeña de los datos, que claro, no es conveniente leer, ni tampoco es conveniente publicar, y mucho menos referirse a ella en todas las comparecencias de nuestra ministra, en la que siempre tiene un alarde de las cifras de empleo. Claro, tampoco dice que en estos momentos tenemos una tasa de paro del 13%, algo más del 13%, lo que significa que somos el país de toda Europa, ojo, y del mundo civilizado, que mayor tasa de desempleo tiene. Y así van pasando los días, con la crisis energética, con la subida de precios, con la guerra que nunca acaba del genocida que está invadiendo Ucrania y que ha encontrado la horma de sus zapatos, y con las nuevas variables en las que algunas potencias, como China, quieren entrar en juego. Ya no es una cuestión de Rusia y Estados Unidos, ahora también entra China como una tercera variable en la que poner un poquito de picante en toda esta situación que al final el resto de los mortales seguimos viviendo y que todos los dirigentes siguen viendo desde su sillón. Pero no me quería referir a esto, me quería referir a precisamente esos datos que salieron ayer en la encuesta de la población activa, en la encuesta de nuestro empleo en España. Como te decía antes, 400.000 puestos de trabajo indefinidos se van a perder. Y sin embargo, fíjate el dato, en el sector del turismo seguimos con cientos de miles de puestos de trabajo sin cubrir. Sí, sin cubrir. No te hablo de crear, te hablo de cubrir. Es decir, que hay muchas vacantes que en estos momentos siguen sin tener gente cualificada que atienda a esa responsabilidad. Podemos hablar de muchísimas cosas, podemos hablar de la crisis, podemos hablar de los horarios, podemos hablar de ese sentimiento de orgullo de pertenencia al sector turístico que vengo reclamando desde hace tantos años y en el que sigo poniendo el énfasis, ese sentimiento de orgullo que deberíamos tener todos los agentes que pertenecemos a este sector de una forma u otra, medios de comunicación, hosteleros, hoteleros, agentes de viaje, por supuesto, guías turísticos, gente de los cruceros, de las líneas aéreas, sentimiento de orgullo de pertenencia a este sector, el sector más importante de la economía en España, que representa el 14% del PIB directo y más de un 19% del PIB indirecto, el gran motor de la economía de un país que es ejemplo a nivel mundial, que exporta conocimiento y que sigue tratando de estar a la vanguardia, segundo país del mundo, tan solo por detrás de Francia, en la recepción de visitantes. En el 2025 probablemente nos aupemos al primer puesto a nivel mundial. Detrás ya quedará Francia, China o Estados Unidos. Pero es que además, como te vengo contando, en el 2030, 9 de cada 10 empleos que se generen en este país de alguna manera estarán vinculados al sector turístico. Por lo tanto, seguimos en una semana en donde las noticias no son nada halagüeñas y sobre todo seguimos en una semana donde el turismo sigue sin aparecer
en ningún debate, en ninguna mesa de decisión y, por supuesto, en ninguna toma de decisión concreta por parte de este gobierno. Sabéis que me gusta criticar para construir siempre, e igual que digo que este gobierno lo está haciendo mal, realmente mal, porque el turismo sigue sin ser una de sus grandes prioridades. Y hago un pequeño paréntesis donde meto a nuestra ministra Reyes Maroto, que se lo está currando, que es una gran profesional, que está absolutamente volcada con el sector, pero que desgraciadamente no puede hacer más o no la dejan más hacer más de lo que hace. Y cierro paréntesis, como te decía, en los anteriores gobiernos de la democracia tampoco se ha avanzado. Creo que ya es hora, con estas cifras, con esta situación y sobre todo con lo que se nos viene encima, que nos lo tomemos muy en serio y que realmente, como vengo pidiendo y exigiendo casi desde hace mucho tiempo, todos los agentes involucrados en el sector del turismo se unan para construir un sector fuerte, un sector en el que dé gusto trabajar, pero sobre todo un sector que siga manteniendo la economía de este país, que, como has visto en tiempos de pandemia, se resquebrajó y el turismo hizo que cada vez cayéramos más y nos encontráramos muy probablemente en la situación en la que actualmente estamos. Muchos retos por seguir trabajando, muchos retos por seguir afrontando de cara, pero sobre todo muchas ganas de seguir luchando para que el turismo, por lo menos aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Televisión, tenga su huequecito, tenga su protagonismo y sobre todo tenga esa forma, ese escaparate de contar lo que vivimos, lo que somos, dónde queremos llegar y fundamentalmente contar también que es tiempo de vivir, que es tiempo de ilusionarse y que es tiempo de compartir. Y eso solamente se hace saliendo, viviendo y teniendo experiencias, compartiendo momentos e instantes como los que vamos a hacer ahora, en estas próximas 2 horas, contigo, que eres el alma de esta casa y de este programa. Comenzamos. Como te cuento, tenemos un programa por delante extraordinario. Vamos a hablar de destinos nacionales e internacionales. Nos vamos a ir a un lugar maravilloso de Extremadura. Fíjate, hace unos días, en el Puente de Todos los Santos, recorría esta maravillosa tierra, recorría Extremadura, estuve en Coria. También tuve la oportunidad de estar en el Almendralejo, en la ciudad del Cava, y también estuve en Mérida. Han sido muchas reuniones, han sido muchos encuentros con los grandes líderes y gestores del sector turístico de esta tierra y han sido muchas experiencias que luego quiero contarte. Después, a lo largo del programa, traeremos un tiempo maravilloso dedicado a Coria, pero también vamos a hablar de destinos nacionales, de destinos internacionales, vamos a hablar de pueblos y, por supuesto, te daremos planes y hablaremos de turismo. Todo ello en nuestro sumario. Hoy, en Miradas Viajeras, analizamos, como siempre, el sector turístico. Hablaremos de AEDH y la demanda interpuesta a Booking. Y visitaremos Cascais y Estoril, en Portugal, conocido como la zona de las 2 primaveras. Después os mostraremos nuestro patrimonio de la humanidad de hoy, la Catedral de Burgos, una de las joyas góticas de España. Imaginaremos una ciudad protegida por una muralla que guarda un gran secreto. Y descubriremos Coria, una ciudad sorprendente que se alza majestuosa por su impresionante patrimonio cultural y arquitectónico. Y como siempre, te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Un sumario apasionante, un sumario al que comenzamos a dar vida en estos momentos hablando de turismo. Hoy traemos hasta aquí, hasta Miradas Viajeras, una gran primicia. Seremos la primera televisión a nivel nacional en la que tenemos a 2 grandes líderes del sector turístico, a 2 grandes protagonistas que nos van a hablar de un hecho histórico, de una demanda que se ha puesto a una gran plataforma de viajes para intentar, como siempre decimos aquí,
contrarrestar las prácticas abusivas en el sector del turismo y por ende en el sector de la hotelería. Sin más dilación, voy a presentar a mis dos invitados de esta tarde. A uno ya lo conocéis, ha estado en algunas ocasiones con nosotros aquí en Movistar Plus. Es Manuel Vegas, es el presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel, de la AEDH. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Ahora hablaremos del tema que tenemos encima de la mesa, pero entiendo que es pletórico, ¿no? Bueno, al fin y al cabo era lo que perseguía la asociación. O sea que... Tenemos bombazo, tenemos noticia, ahora hablaremos de ello, pero dejadme que presente a nuestro segundo invitado. Es Javier Zamora, es el asesor jurídico de la AEDH. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, además tú con un gran protagonismo en esta historia que vamos a contar porque fuiste el que le dio forma. Nos tocó hilar el contenido, sí. Bueno, pues os lo cuento muy rápidamente. Todos conocéis Booking.com. A través de Booking se hacen el 65% de las reservas hoteleras. Es decir, de cada 100 pernoctaciones en cada uno de los hoteles que hay en España, el 65%, fíjate en el porcentaje y lo que esto supone para la economía, para las empresas, para los hoteles de este país, el 65% se hacen a través de Booking.com. Evidentemente, cuando nació Booking se convirtió casi en un servicio para el usuario, para el viajero, para el hotelero, para el sector. Pero como siempre pasa, cuando vas creciendo y te vas convirtiendo en un gran monstruo, en una gran empresa, en un gran líder, evidentemente te cae la tentación de ganar más, de tener una mejor cuenta de explotación o de elaborar prácticas abusivas que hagan que todo pase por ti y que además todo el mundo pase por el aro, como comúnmente hablamos aquí, a pie de tierra. Y esto es lo que ha hecho Booking durante muchísimo tiempo. Ha crecido y ha establecido una serie de prácticas abusivas en el sector hotelero que llega un momento en el que asfixia al empresario y asfixia al hotelero, pero también incide directamente en el usuario. Ante tal situación, te pongo en antecedentes, hace 1 año y medio la AEDH, la Asociación Española de Directores de Hotel, se echó la espada a la espalda, cogió el escudo y como realmente tienen sus valores fundacionales, intentó defender a todos sus asociados, a todos los directores de hotel de este país y por ende, ojo, esto es muy importante, a todo el sector turístico. Y ya no hablo a nivel nacional, que era su iniciativa, sino también a nivel internacional, porque de lo que vamos a hablar hoy va a sentar precedentes y evidentemente ya se ha trasladado al mundo entero. Como te digo, cogió por banda estas prácticas abusivas y planteó una demanda a Booking. Goliat caía. Y ahora tenemos un primer capítulo de esa gran demanda. Manuel, se decidió apostar por luchar sin miedo por la defensa de los hoteleros y tratando siempre y sobre todo de defender los intereses de los asociados, no de ganar dinero, ni de buscar una indemnización, ni de hacernos ricos como alguna gente ha tratado con otras multinacionales. Recuerdo, y lo conté aquí en una ocasión, con el tabaco. Voy a denunciar, aunque fumo y tengo un cáncer de pulmón, pero voy a denunciar a las tabacaleras para ver si por lo menos vivo mejor. No, este caso no es este, es defender los intereses del hotelero y denunciar las prácticas abusivas de Booking.com. Nunca, ni en el planteamiento que de la denuncia, la asociación exige nada más que, como tú bien indicabas, Booking en su momento era el perfecto acompañante para dar visibilidad al hotel, facilitar a los clientes pues tener una facilidad de reservas, pero con el paso del tiempo ha ido fagocitando esa imagen, ¿no? Y se ha convertido en un depredador, digamos. Nosotros lo que queremos es que el hotelero vuelva a ser el empoderado de su inventario de camas, el que realmente tiene que manejar su inventario de camas, su política comercial, sus precios, etcétera, etcétera, es el hotelero. Booking, al fin y al cabo, es un intermediario, es un complemento que tenemos para vender, se lleva su correspondiente comisión, pero lo que no puede hacer es imponernos prácticas abusivas que van en contra de cualquier política de competencia, pero que no solo perjudica al hotel, también perjudica a los clientes porque elimina
facilidades, ¿no? de reserva o de... O sea, y desde luego acogota al hotelero, le pone las esposas y no puede hacer nada más. A ver, hablando en plata, lógicamente, cuando hemos cedido tanto a Booking digamos, en esos porcentajes de reservas que estabas comentando, ahora el hotelero está muy presionado. ¿Cómo voy a rebajar inventario a Booking? ¿Me va a dejar de vender? O sea, claro, estamos atados por esas prácticas, ¿no? Por ese predominio que tiene del mercado. Como veis, no es una cuestión de plantear una demanda de David contra Goliat, de un gigante o contra un gigante para reclamarle dinero y sacarle beneficio. Es una cuestión de defender los intereses de los hoteleros. Te cuento muy rápidamente que cada vez que tú te metes en Booking y buscas un hotel y haces la reserva a través de Booking, evidentemente Booking lleva una comisión sobre el coste de ese precio. Esa comisión suele estar entre el 15 y el 22%, es decir, que el hotelero no solamente pierde esa cantidad en las reservas, sino que además el hotelero se ve totalmente a disposición de las prácticas abusivas que en los contratos que Booking firma con los hoteleros se tiene que someter. Precisamente ante eso, la EDH y Javier Zamora, el asesor jurídico, comienza a elaborar una denuncia o una demanda en la que fundamentalmente se explica cómo funciona Booking, cuáles son esas prácticas abusivas y qué es lo que pedimos. A ver, remontándonos, cuando a la EDH se le plantea la situación de Booking, nos vienen los directores de hotel, que son los encargados de gestionar los hoteles. Pero los directores de hotel, no olvidemos que no son los clientes de Booking. Los directores de hotel son los que aplican los mecanismos que tiene puestos a disposición de los hoteles. ¿Y los propietarios de las camas? Correcto. Los propietarios de las camas, los hoteles como tal, son los clientes de Booking, de tal manera que son los que suscriben los contratos que impone Booking. Las cláusulas que impone Booking van dirigidas a los hoteles, de tal manera que cualquier queja de un empresario hotelero podía dar lugar a una reacción de Booking que ya viene establecida en sus propios contratos, consistente en que si no te gustan estas condiciones, ahí tienes la puerta, como diría un castizo. Es decir, termina la contratación a través de Booking por parte de ese hotel. ¿Eso qué significa? Que me cierro yo mi puerta al 65% de mi ocupación. Por lo tanto, que tengo que tener mucho cuidado si yo, hotelero, actúo contra Booking de cualquier manera. Este problema no lo tienen los directores de hotel. Los directores de hotel agrupados en la Asociación Española de Directores de Hotel no pueden ser compelidos de ninguna manera por ninguna actuación, por ningún mecanismo que tenga Booking, sino que ellos, que son los que aplican los mecanismos de Booking, son los que podían alzarse y poner la voz a los que no podían hacerlo por una cuestión de supervivencia que era la propia de los hoteles. Entonces, a partir de aquí nos llega un primer problema. Vamos a ver, que nos han cambiado Booking, nos llega un acuerdo, un supuesto acuerdo en virtud del cual las nuevas condiciones son las siguientes. Uno, Booking me va a fijar mi tarifa. Yo no soy ya titular de mi tarifa, sino que es Booking el que la va a establecer y la va a controlar. En segundo lugar, el número de habitaciones que yo pongo a disposición de mis hoteles, de Booking, en mi hotel tiene que ser siempre la totalidad. Yo no puedo reservar por mi parte un grupo de habitaciones para venderlas a otro precio o para comercializarlas de otra manera. Necesariamente tiene que ser todas. Además, me impone una serie de comisiones porque tengo yo que actuar a través de unas herramientas de gestión que me cobra él, pero si yo las utilizo, resulta que mi hotel se va a visibilizar más. Es decir, cuando entra cualquier cliente a reservar en el hotel, a través de la plataforma, los primeros son los que más pagan a Booking en materia de comisiones. Además, me va a fijar las condiciones del contrato de alojamiento. El contrato de alojamiento se supone que lo hace el hotel, pero resulta que la política de cancelaciones y de contrataciones la fija Booking.
Yo no. Aunque yo presto el servicio, lo tiene que fijar Booking. Fija el tratamiento de la fuerza mayor, fija las condiciones de incumplimiento. Si resulta que hay una queja de un hotel, resulta que la tiene que resolver Booking. Yo no puedo, no tengo campo en ese ámbito. Claro, cuando nos vienen los directores de hotel y nos dicen esto es nuestro planteamiento, esto es lo que estamos sufriendo en el día a día, hacer algo. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues ponemos esto que acabo de decir en un escrito y le preguntamos a la Comisión Nacional de la Competencia que nos opine sobre ellos. Se hace esa demanda, se traslada a la Comisión Nacional, que era el estamento evidentemente que tenía que analizar, ver todo este escrito, ver esa demanda y darle curso en el caso de que viera evidentemente la posibilidad de las irregularidades. Se plantea por parte de la Asociación Española de Directores de Hotel y la Comisión Nacional de Competencia la lleva a trámite. Sí, aquí hay un punto básico que yo creo que ha influido bastante, y es que las condiciones que yo acabo de poner de manifiesto, que aparecen en los contratos que hace Booking aquí en España con los hoteleros españoles, están prohibidas en gran parte de Europa. Es decir, los contratos de Booking que nos pasan dicen estas cláusulas que aquí estoy poniendo, esta y esta, no se aplican en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Suecia, en Italia, en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque han sido ya declaradas nulas, bien por los propios tribunales de competencia de estos países, bien por ley de los parlamentos, de los respectivos parlamentos. Por lo tanto, lo que está prohibido en el resto de Europa, en los principales países, resulta que nos lo están imponiendo aquí en España. Claro, cuando le decimos a competencia, oye, que esto no debiera ser así, ¿por qué me lo aplican aquí? Porque aquí nadie ha protestado, porque están los empresarios hoteleros tan pendientes de que no se signifiquen frente a Booking, que evidentemente no harán nada y pasan por el aro. ¿Quiénes? Los empresarios, porque tienen mucho que perder. ¿Quién no tiene que perder? Los directores de hotel. Y por eso hemos abierto este melón, valga la expresión. Una matización. Antes de presentarlo a la CNMC, nos pusimos en contacto con Booking España para decir, oye, podemos llegar a un acuerdo, podemos solucionarlo pacíficamente. Estos son nuestros planteamientos. Manuel, resolverlo pacíficamente significa que cambien las condiciones, no que te ordenen un dinero. No, efectivamente, no. Vale. Es que es muy importante decirlo y nunca. Esta demanda va porque queréis defender los intereses de los hoteleros españoles, no porque se pretenda buscar una indemnización millonaria que luego vaya a donde vaya. Nunca. ¿Vale? Sí, la premisa era volver, como yo te decía antes, a recuperar el inventario y ser los dueños de las camas. Sí. Booking España nos contesta que tramita a Holanda, que es donde está la sede de Booking, digamos, esa petición nuestra de reunión, y hasta la fecha, pues, missing. Entonces, claro, ya llega un momento que dices, tengo que actuar, porque si estoy esperando a que me llamen, pues... Pues la actuación ha llevado a que precisamente la Comisión Nacional de Competencia haya visto que efectivamente aquí hay prácticas abusivas y una situación muy dolosa para los hoteleros españoles, y que inicie precisamente un procedimiento de demanda, una demanda contra Booking, que imaginaos lo que representa. Volvemos a esa lucha, David, contra Goliat. Dejadme también que en este punto, y ahora les preguntaré tanto al presidente como al asesor jurídico de la EDH, os preguntaré cuáles son los siguientes pasos ya que nos vemos sometidos. Dejadme que en este punto también os cuente que en este programa hemos intentado contactar con Booking para tener su opinión y no hemos recibido respuesta, pero también, ojo, hemos intentado contactar con hoteleros españoles para que vinieran aquí, evidentemente, y contaran su experiencia, lo que representa y a lo que se someten, y todos han declinado su invitación. Todos. Esto se puede interpretar de muchas maneras, pero yo la interpreto desde el punto de vista del miedo que genera precisamente perder lo que Booking genera a los hoteles. Con lo cual, todos ustedes pueden ver y saber y entender a qué nos estamos enfrentando. Presidente, a partir de ahora se inician los trámites y ¿qué tenemos por delante? Bueno, ahora hay un proceso de alegación por parte de Booking. 18 meses.
Bueno, no son 18 meses que tiene Booking, eso lo puede explicar mejor Javier. Sí, no tiene 18 meses para presentar las alegaciones, sino que la CNMC tiene 18 meses para tomar una decisión. Eso Javier lo sabe. Sí, aquí cuando nosotros presentamos nuestra denuncia y ponemos unos hechos, aquí da lugar a una información reservada. Y esa información reservada tendía a contrastar la realidad que le estábamos exponiendo. Entonces, la Comisión Nacional de la Competencia realiza preguntas, realiza encuestas, solicita información a todos los operadores que son objeto de nuestra denuncia, a hoteles, entiendo que a la propia Booking también, y esa información reservada la analiza y llega a unas conclusiones de dos tipos. Uno, que indiciariamente tenemos razón, y vamos a ver cómo corregimos esas conductas que han sido objeto de denuncia. Y dos, nos amplía el ámbito que nosotros habíamos puesto de manifiesto a las agencias de viaje. Y verifica la CNMC que la actuación de Booking también tiende a evitar la competencia, a minorar esa competencia, hacer inviable la competencia, que ellos sean cada vez más grandes frente a la competencia de otras agencias de viajes, de otras plataformas. Eso lo considera un abuso de posición dominante. Y apertura el expediente sancionador porque entiende que existe un daño para el interés público, que es, por lo tanto, es muy importante. Que es, por lo tanto, lo que estamos nosotros poniendo de manifiesto, unas conductas que pueden resultar contrarias al interés público. Esta información reservada concluye en la apertura del expediente. A partir de ese momento se le facilita a Booking lo que será el pliego de cargos, qué es lo que este tipo de conductas, y le pide, para que nos entienda la audiencia, la comisión a Booking me lo explique. 1. Y me lo justifique. 2. A partir de aquí ya empezará un proceso para determinar si estas conductas quedan como tales acreditadas y en qué medida. Booking debiera, como ha sucedido en otros, sería aconsejable, como ha pasado en otros tipos de expedientes sancionadores, que rectificara para no dar lugar a una resolución sancionadora que puede ser multimillonaria, que puede ser un porcentaje muy elevado, del 10% incluso, de su propia cuenta de resultados. Para eso tiene que llegar a un acuerdo. A ver, hay elementos que para nosotros resultan muy obvios. Lo que está prohibido por ahí fuera, quítamelo de aquí, ya está. Si es tan sencillo como que todas estas cláusulas de paridad no se apliquen en España. Cuando dices que no se aplican todas estas cláusulas de paridad en Alemania, Austria, Bélgica, Suecia, Italia y en el Reino Unido, pues mete también España. Tampoco es tan complicado. Y además me vas quitando algunas imposiciones que constituyen un abuso de posición dominante, en el cual entras tú en la gestión de mi hotel y corresponde que tú te dediques a vender habitaciones y yo a gestionar mi hotel. Cada uno en su ámbito. No tienes por qué tú entrar en mi casa a gestionar mi negocio, que es mío. Tú te dedicas a vender habitaciones que ya estás cobrando muchísimo por ello. Pues ha quedado absolutamente claro. Esta primicia era muy importante lanzarla. Yo reitero mi mensaje desde aquí a, primero, esos 2 millones de telespectadores que todos los fines de semana nos ven, que sigan evidentemente utilizando Booking, ¿por qué no? Y sigan siendo clientes de nuestros hoteles, por supuesto, utilizando la plataforma, pero evidentemente también insto a Booking.com, y en este caso Booking.com España, que se vengan aquí, que vengan a Movistar, que se sienten conmigo y que tienen estas cámaras y este programa abierto a que den también sus explicaciones y evidentemente contrasten esta información. Como digo, lo hemos hecho, tanto con ellos como los hoteleros, no hemos recibido respuesta, hemos recibido declinación de esta invitación. Pues aquí queda. Nuestra obligación era invitar a todas las partes y al final aquí tenemos a la Asociación Española de Directores de Hotel, que son los que instan este expediente, los que inician esta lucha, David contra Goliat, y a los que la Comisión Nacional de Competencia les da la razón por esas prácticas abusivas
que aplica Booking a todos los hoteles y a las agencias de viajes online. Presidente, ¿y a partir de ahora qué? ¿Terminamos? Bueno, pues... ¿Qué esperáis de Booking? Te lo pregunto de otra manera. Pues, visto lo visto, nada. O sea, yo creo que agotarán los plazos que tengan correspondientes y, como bien decía Javier, pues seguramente antes de que les caiga un pedrusco encima... La pedrea de Navidad, ¿no? Sí, pues a lo mejor se avienen, que lo podíamos haber solucionado hace año y medio, ¿eh? Nos podíamos haber ahorrado muchas historias. Pero bueno, cuando estás con un monstruo como es Booking, pues a lo mejor sus pasos son más lentos o tienen más problemas. Pero volvemos a decir lo mismo. Nosotros estamos para defender los intereses de nuestros asociados. Teníamos un clamor desde hace años con esas prácticas abusivas y todo, digamos, terminó con la imposición de devolver las reservas no reembolsables que durante la pandemia, lógicamente, no se podían realizar, pero impuso unilateralmente esa devolución, causó mucho daño en muchas tesorerías y eso ha sido lo que ya provocó el que nos plantásemos y dijésemos hasta aquí hemos llegado. Lo que pasa es que al final hablas de atender las demandas de vuestros asociados, pero esto va, claro, muchísimo más allá. Esto ya es representar a todo el sector hotelero nacional. No, efectivamente, nosotros hemos ido a defender al sector. Una cosa es que seamos asociación de directores de hotel y tengamos un porcentaje, pero el ámbito que queríamos era a todo el mundo, o sea, que la solución va a beneficiar a todo el mundo. Y cuando hablas de todo el mundo, además, Javier, también hablamos de todo el mundo en su conjunto y de forma literal, porque desde que salió esta resolución, también el clamor a nivel europeo ha sido muy importante en otros países. Tenemos noticias de Alemania, de Francia, de Italia, de Reino Unido, que se han hecho eco de esto y que evidentemente lo van a utilizar. Sí, porque poco a poco se va acotando a un dinosaurio como es Booking, a una multinacional que utiliza unas prácticas abusivas que son contrarias. A mí me gustaría preguntaros, te he entendido antes que muchas de estas prácticas abusivas no se están aplicando en otros países. ¿Y por qué siempre somos los tontos de la película? Uy, eso es difícil de contestar. Vale, pues ya está. Es difícil de contestar. No, o sea, no es que seamos más tontos que nadie. Claro. Yo lo he apuntado antes, es decir, a ver, los clientes son los hoteleros. Sí. Booking tiene... Que son los que firman los contratos. Que son los que firman los Pero contratos. también lo hacen en Inglaterra, en Alemania, en Italia, y por lo tanto también firman esos contratos y en esos contratos no están esas cláusulas abusivas. Sí, pero en bastantes de estos países ha sido el legislador el que se ha dado cuenta de que esta práctica era contraria y la ha prohibido por ley. Y aquí no. Y aquí no. Y en Volvemos otros casos, pues ya ha salido a través de competencia. Y un punto importante que antes había obviado, nosotros abrimos el cauce y a nuestro cauce se subió meses después la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Es decir, por fin los hoteleros, unos cuantos hoteleros agrupados en la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid también denunció, siendo ellos directamente sufridores como hoteleros. Entonces la denuncia de la asociación se acumuló a la nuestra y se tramitó conjuntamente. Pero hemos tenido nosotros que abrir ese cauce, si no probablemente seguiríamos como estábamos. Pues aquí lo tengo que dejar, simplemente me vais a permitir una reflexión que lleva a bastantes cosas. Primero, en otros países el legislador se dio cuenta y lo hizo. Aquí no, como siempre. El turismo sigue siendo la María y no tenemos gente formada e implicada con el sector que lo conozca desde dentro para poner coto a todas estas cosas. Si lo hubiéramos tenido, evidentemente esto no hubiera pasado. Hubieran pasado otras cosas, porque este país desgraciadamente casi es el del Lazarillo de Tormes, pero bueno, en fin. Segunda cuestión. Sigo diciendo que es muy importante que esta lucha de David contra Goliat, en este caso, la está ganando David. Y David va a continuar, sin lugar a dudas, luchando para proteger al sector, no para imponerle a Booking una indemnización millonaria de la que luego beneficiarse. Vamos a intentar erradicar comentarios y, sobre todo, algunos pensamientos que también ya me han llegado por parte del sector pensando en quién se va a quedar con ese dinero. No se está planteando eso, se está planteando la defensa de todos los hoteleros. Y tercera reflexión, repito lo que he dicho antes, aquí hemos invitado a todas las partes y los hoteleros han declinado la invitación. Será o que tienen miedo o que no tenían tiempo. Pero si esto se hace en favor del sector hotelero y del sector turístico, una vez más, reclamo, exijo
que todos los agentes implicados en el sector del turismo vayamos juntos, los medios de comunicación, las asociaciones, los hoteleros, los agentes, juntos, porque juntos somos más fuertes. Y si somos más fuertes, el sector evidentemente también saldrá reforzado y no tendremos que enfrentarnos a estas cosas. Por lo menos le demostraremos a todos que siendo fuertes podemos luchar un bien común. Y creo que eso es bueno para este país. Presidente, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Algún último mensaje? Nada, pues que, digamos, efectivamente no vamos a cerrar puertas a Booking. El cliente puede seguir confiando en Booking. Por supuesto. Nosotros vamos a seguir. Es una gran plataforma, ¿eh? Sí, sí, no, Digámoslo. efectivamente, eso no quita, digamos. Eso es. El hotel va a seguir colaborando con Booking, lo que queremos son mejores prácticas, y si tengo que hacer una recomendación, pues digamos a los espectadores que hagan reservas directas. Evidentemente, fidelización del cliente directo al hotel. Y una cosita, una aclaración. En el supuesto de que viniera una sanción aquí, cobra Hacienda, no cobra la asociación. Bien dicho, sí señor, claro que sí. Javier Zamora, asesor jurídico de la EDH, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, os tiendo la mano también, igual que la hemos tendido a todas las partes, que en esta casa, en Movistar, en Negocios Televisión, siempre se hace. Os tiendo la mano para que cualquier nueva noticia, cualquier adelanto, cualquier gestión, cualquier nueva noticia que se vaya sucediendo en esta cuestión, la traigáis aquí, la expliquemos como lo hemos hecho esta tarde y la pongamos para que luego el telespectador juzgue y decida. ¿Os parece? Perfecto. Javier Zamora, Manuel Vegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos camino. Nos vamos unos segundos a publicidad y después continuamos con más contenidos. Miradas viajeras, Negocios Televisión, Movistar Plus. Vamos a continuar nuestro camino en esta maravillosa tarde de viernes. Ya te hemos contado muchas cosas. Hemos estado con esa gran primicia que hemos dado en esta casa, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras, pero nos queda todavía mucho contenido por delante. Vamos a viajar a nivel nacional e internacional, vamos a hablar de patrimonios y, por supuesto, vamos a darte planes para disfrutar este fin de semana, o como siempre digo, los siguientes. Pero acuérdate que al principio del programa te decía que teníamos una sorpresa, que hoy nos vamos a descubrir un lugar maravilloso en el que he tenido la oportunidad de estar en este Puente de Todos los Santos, que me ha dejado mucha huella y que hoy te quiero contar despacio. Acuérdate, después nos iremos a ver Coria, pero antes vamos, como siempre, a abrir ventana al mundo. Nos vamos a un lugar maravilloso, nos vamos a ir al país vecino, nos vamos a descubrir un sitio de playas increíbles, pero también a un lugar de grandes patrimonios culturales, arquitectónicos y también gastronómicos. ¿Por qué no? Nos vamos a Cascais. Sin duda, Cascais y Estoril, en Portugal, conocido como la zona de las dos primaveras, gracias a su microclima cálido en verano y agradablemente soleado durante el resto del año, es una excelente opción como destino vacacional. Se caracteriza por una amplia y diversa oferta turística marcada por acogedoras playas y recónditas calas que configuran la línea de su extenso litoral. Esta preciosa población costera, de gran tradición pesquera, fue escogida en el siglo XIX como destino vacacional por la familia real portuguesa, que estableció aquí su residencia de verano, atraída por su entorno natural, su clima templado y la excelente calidad de sus aguas marinas y termales. Este efecto causó un indudable contagio en la alta sociedad europea, favorecido además por la neutralidad que mantuvo Portugal en las dos guerras mundiales, dotando a esta región de una importancia estratégica innegable. Todas las cancillerías de Europa en Lisboa disponían de sede en Cascais o en Sintra, convirtiendo a estas poblaciones en un feudo de la diplomacia europea, además de un intrigante refugio de espías y tráfico de información.
Durante esta época, Cascais acogió celebridades mundiales e ilustres visitantes, entre ellos a varias de las familias reales de una Europa sometida a una de sus peores crisis políticas y bélicas. Este ambiente sirvió de inspiración al célebre escritor británico Ian Fleming, autor de las novelas protagonizadas por el archiconocido personaje de James Bond, agente 007 al servicio de Su Majestad, galán del celuloide y el espía por antonomasia. Qué bonito, la verdad es que es uno de esos lugares emblemáticos del país vecino. Fijaos, es un sitio en el que, como habéis podido ver en este reportaje, se dan la mano lo que es el aspecto y el espectro vacacional, con esas playas increíbles, esos acantilados que habéis visto en las imágenes o en los que a mí particularmente me gusta sentarme a mirar el mar y a dejar volar la imaginación. Pero al mismo tiempo es verdad que también es uno de esos lugares en los que se puede pasear por su casco viejo y descubrir infinidad de lugares, infinidad de rincones, de plazas, de callejuelas y de lugares emblemáticos en los que pararse, en los que detenerse, como nos gusta contar a nosotros aquí en Miradas Viajeras Magazine. Es uno de esos lugares para descubrir poco a poco y paso a paso. Nos lo va a contar también hoy David Vigorra, es el director de la revista Q-Travel, que acaba de venir de allí y con el que ya tenemos conexión. David, ¿cómo estás? Fernando, muy bien. Oye, estábamos hablando de que es un lugar para pasear poco a poco, despacio, para sentarse en los acantilados y dejarse llevar, para disfrutar de las playas, pero también es un lugar donde hay mucha tradición histórica, muchas leyendas y relatos que narrar, pero también un casco viejo que disfrutar. Si te parece, vamos a ir poco a poco, vamos a llegar a Cascais y lo primero que disfrutamos quizás sean sus playas. Bueno, sí y no, pero yo, con que soy un poco retorcido, te voy a proponer otra cosa. De entrada, hay que entender que Cascais es una ciudad eminentemente marinera y que tiene una costa muy extensa y evidentemente vamos a encontrar playas preciosas, os lo voy a asegurar. Pero yo creo que empezaría yendo a lo que sería un mirador que tiene un nombre ya un poco tétrico, se llama la Boca del Infierno, no sin antes pasar por el cerro donde encontramos la ciudadela del siglo XV, que fue residencia de verano de la Casa Real Portuguesa hasta 1910. Y luego os contaré más de esto. Ahora lo dejo aparcado. Nos vamos a la Boca del Infierno. Estamos hablando de un acantilado totalmente agreste y violento, cortado en vertical, totalmente en vertical, donde las olas, incluso cuando no hay ese oleaje, ese mala mar, rompen incesantemente contra las paredes. Y de ahí viene el nombre de la Boca del Infierno, por el ruido que hace el agua romper al chocar contra esas paredes. Es un lugar agreste, violento, pero como todos estos lugares, está súper concurrido de gente. Yo creo que es lo primero que el turista, que el visitante va a conocer, porque es como el blanco y el negro de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad, después lo contaremos, es agradable, es lo más simpática, lo más... encuentras estarte a gusto allí de una forma que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Pero en cambio este lugar es violento, y lo que llama realmente la atención. Precisamente hablaba yo antes, esas ganas de sentarme en esa zona tan agreste, mirar hacia el infinito y disfrutar precisamente de este lugar, que además es uno de los más bonitos miradores que yo conozco y en los que parar el tiempo, reflexionar, pensar, dejar volar la imaginación. Pero, David, nos has contado precisamente en esta primera intervención que Cascais es mucho más. Yo recuerdo en mis paseos por esta ciudad, junto con Estoril, también luego con Sintra, ¿no? Porque tienen algunas similitudes, que aquí dejaron su impronta muchas familias de la realeza. Me gustaría, David, en un momento determinado que me cuentes
si todas esas casas modernistas que hay en Cascais se pueden visitar y se pueden recorrer. Así es. Mira, yo os recomiendo el ejemplo perfecto, porque lo podéis ver por fuera y por dentro. Estamos hablando del Palacio de los Condes de Castro de Guimarães. Es ahora un museo que es un edificio que ya su exterior es de extraordinaria belleza. Está localizado en una pequeña ensenada en el mar. El agua siempre está chocando contra las paredes del cimiento de este palacio, porque es un palacio imponente, os lo puedo asegurar. Y esto ya es una belleza extraordinaria, que todo el mundo que lo visita queda hipnotizado, pero es que su exterior es el exterior típico portugués. Está decorado con azulejos, esos azulejos blancos y azules que podemos encontrar en las fachadas, con un estanque precioso que encontramos que preside la entrada. Ya nos metemos dentro y allí encontramos un patio similar a un claustro tradicional de esa época, presidido, como no podía ser, por una fuente con un león tallado en piedra, inmenso león, os lo puedo asegurar, ahora lo veréis en las imágenes, con un surtidor que lo único que se oye es el agua que borbotea del surtidor. Y ya dentro del palacio vamos a encontrar absolutamente de todo. Es el claro ejemplo de esa época. Estamos hablando de mobiliario traído de estilo indo-portugués, de cuando Portugal tenía colonias por todo el mundo. Estamos hablando de una mezcla de estilos casi surrealista, pero que atrae muchísimo, sobre todo en esa época, que se quería ostentar de todo. También tenemos vestigios arqueológicos que decoran todas las estancias, un poco para tener la idea global de lo que era esa época. Y una imponente biblioteca que os va a maravillar, con un manuscrito ilustrado a color del año 1505. Os va a encantar. Es un lugar ideal para hacerse esa idea de esa época de palacios del siglo pasado. Y vamos a seguir nuestro recorrido por Cascais, vamos a ir un poquito más rápido, que ya sabes que el tiempo es oro en televisión, y estamos hablando de algunas de esas casas modernistas que también se pueden ver en algunos otros lugares de la ciudad. Mira, así es. Yo os propongo, para que tengáis una idea global de lo que es el estilo de Cascais y de esa época de esplendor, es que cojáis una lancha, un paseo en barco que tenéis en el puerto marítimo frente al faro de Santa Marta. Ahí tenéis el puerto marítimo, y cogeremos esa lancha y nos vamos a pasear por todo el skyline. Estamos hablando de un skyline donde podéis ver todas las playas de la ciudad de Cascais y ver todos esos acantilados con las casas modernistas de esa época. Y terminaremos este paseo, como no, en el puerto pesquero. Ahí bajaremos y nos vamos a dar una vuelta por todo el paseo marítimo, ahora sí a pie, y ver ese animado paseo, porque realmente estamos en el pleno centro, y ver la playa más concurrida de la ciudad. Estamos hablando de la playa de la Ribeira. Os va a encantar, os lo aseguro. Visitaremos ese puerto pesquero porque quiero preguntarte precisamente por los mercadillos y por el mercado por la lonja, que me encanta, que es uno de esos sitios donde me gusta pararme y disfrutar. Pero antes de eso, vamos, si te parece, como comentábamos, hemos dejado el barco, hemos dejado de hacer ya ese paseo en el que hemos visto algunas casas modernistas y nos vamos a adentrar en el casco viejo. ¿Qué nos encontramos rápidamente? Mira, en el casco viejo el casco viejo está súper bien cuidado. Se nota que es una ciudad eminentemente turística. Pero es que os van a encantar las fachadas con esos azulejos que no solo los encontramos en los palacios, sino en las casas, en el propio ayuntamiento. Porque yo os propongo la ruta empezar por la plaza del ayuntamiento, la que es la plaza del 5 de octubre, que está presidida por la estatua de bronce de rey Don Pedro I. Ahí os va a encantar todo el mosaico en el suelo de ese juego bicolor de piedra blanca y negra en forma de ola,
que es característico de los suelos empedrados en Portugal. Y a partir de ahí empezaremos a deambular por las calles de atrás. Son calles comerciales, evidentemente comerciales, pero si vamos andando, llegaremos a plazas. Y ahí está el kit del tema, porque en esas plazas se instalan muchísimos días mercadillos de artesanos, auténticos artesanos locales, donde es el lugar ideal para comprar ese recuerdo hecho a mano. Aquí podréis ver los típicos paños y bolsas portuguesas bordadas de esa forma tan característica y tradicional. Veremos incluso trabajos hechos en mimbre, porque aquí, con que ser un pueblo de pescadores, las mujeres trabajan mucho el mimbre. Y yo personalmente me quedo con los artesanos que pintan esas baldosas del juego de adoquines del suelo, del blanco y el negro en forma de ola, y yo me quedaría con eso. Realmente me compré yo uno de esos adoquines decorados, porque es el típico souvenir, el típico recuerdo que cuando lo tengas en casa recordarás como una moviola todo tu viaje. Ir terminando este primer recorrido por Cascais, ya lo traeremos también en alguna otra ocasión aquí a Miradas Viajeras Magazine, a Movistar Plus, pero no quiero marcharme de la ciudad sin hacerte dos preguntas muy rápidas. Una, hemos hablado de los mercadillos y, por supuesto, evidentemente, volvemos, como decía antes, al puerto pesquero a descubrir ese gran mercado. Y luego me gustaría hablarte de tres sitios importantes que tengo en la memoria de Cascais para que me des tu opinión. Vamos primero a esa lonja, vamos a ese puerto pesquero. Mira, con que ya hemos hablado, Cascais es una ciudad turística, pero es que es pesquera. Entonces tenemos un mercado, el de la vila de Cascais, que es inmenso, es grandioso por lo que es en la ciudad en sí de pequeña. Estamos hablando de docenas de puestos de fruta, de hortalizas del lugar, fruta exótica traída de Brasil, de Sudamérica en general, y sobre todo una gran lonja con puestos de pescado. Estamos hablando que aquí el pescado y el marisco es de lo más apreciado en Portugal. Es un marisco que viene de las frías aguas atlánticas y todos sabemos que ese frío del agua da un sabor muy peculiar e intenso a ese marisco. Pero es que ahora viene lo bueno. Mi propuesta gastronómica del destino es disfrutarlo en este mercado. Estamos hablando que el propio mercado tiene sus propios viveros, donde puedes tú escoger uno a uno, decir, ponme este bogavante, ponme esta cigala, y te lo vas a comer aquí, en forma de picnic, en mesas sentados. ¿Os imagináis coger esas gambas rojas, escogerla tú mismo, que aún están vivas, esos percebes, esos caracoles de mar llegados de las rocas, de esas rocas que hemos hablado antes de la boca del diablo, o el famoso buey de mar fresco, preparado al estilo portugués, que se hace con huevo duro, con cebolleta, con limón, mostaza y brandy? Más fresco, más barato, sobre todo, y original es imposible. Seguimos escribiendo con letras de oro ese libro de viajes que este fin de semana tenemos para esos más de 2.100.000 telespectadores que nos seguís cada viernes, y queremos hacerlo de una manera especial. Como siempre, en esta segunda hora de programa vamos a descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad. Comenzó a construirse en el año 1221. Acaba de cumplir 800 años. Estamos de aniversario de uno de los templos donde el gótico siempre ha sido protagonista y ha marcado el estilo arquitectónico de toda Europa. Es un lugar especial, un lugar donde las luces y las sombras juegan en la visita del viajero, que le dedica tiempo a descubrir una de las grandes catedrales de nuestro país, una de las importantes, una de esas que nos encanta aquí contarte en esta sección. Abrimos Patrimonio de la Humanidad y nos vamos a la ciudad de Burgos. Hoy te presentamos, con la firma de Carlos Olmo, la Catedral de Burgos, Patrimonio de la Humanidad.
La Catedral de Burgos comenzó a construirse en 1221 y se completó en 1567. Es un ejemplo integral de la evolución del estilo gótico, con toda la historia del arte gótico exhibida en su magnífica arquitectura y colección de arte única, que incluye pinturas, sillería del coro, retablos, tumbas y vidrieras. La planta de la catedral se basa en una cruz latina de armoniosas proporciones, de 84 por 59 metros. El alzado de 3 pisos, la bóveda y la tracería de las ventanas están estrechamente relacionadas con los modelos contemporáneos del norte de Francia. Los portales del crucero, puerta del Sarmental al sur y puerta de la Coronería al norte también pueden compararse con los grandes conjuntos esculpidos franceses, mientras que el sepulcro de bronce esmaltado del obispo Mauricio se asemeja al de Limoges. Realizado después de la catedral, el claustro de 2 pisos, que se completó hacia 1280, se encuadra dentro del marco del alto gótico francés. Espectacular el reportaje que acabamos de ver, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo visualizo y sobre todo cada vez que mi imaginación me transporta de nuevo, primero a esta maravillosa ciudad de Castilla y León, pero segundo a uno de sus lugares más emblemáticos, que lo domina todo, que protege al viajero, pero sobre todo que muestra una cara diferente de una ciudad maravillosa. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz y contento de estar aquí para hablar de, como bien decías, una de las catedrales más emblemáticas, no solo de España, sino de Europa. 800 años ya la contemplan, ¿eh? Pues sí, además hay que pensar que el gótico entró en España por el Camino de Santiago, como tantas otras cosas buenas que entraron por el Camino de Santiago. Y obviamente Burgos es una de las etapas principales y yo estoy seguro de que hace 1000 años, bueno, hace 1000 años no, que no estaba construida la catedral, pero hace 800, cuando pasaban los peregrinos y iban viendo el desarrollo de esas obras y sobre todo la altura que empezaban a alcanzar sus torres, pues seguro que algunas lágrimas corrían por las mejillas. En el año 1221, si no me equivoco, comenzó Correcto. a construirse y empezó a significar ya desde el primer momento uno de los grandes emblemas del gótico a nivel mundial, pero además también yo creo que marcaba un poco la estructura de lo que iban a ser los diferentes estilos arquitectónicos que iban a venir después. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, obviamente por el tiempo de construcción, porque se empezó en 1221, pero no se terminó hasta finales del siglo XV. Hubo una especie como de impasse en el medio de casi 2 siglos en el cual no se hicieron obras, pero cuando se retomaron las obras en el siglo XV ya es lo que se considera el gótico tardío, y ahí fue donde la catedral realmente alcanzó su culmen, porque otras catedrales pueden ser muy bonitas por fuera, pero a lo mejor por dentro no te impactan. Hay algunas que al revés, pero en el caso de la Catedral de Burgos, por fuera te deja boquiabierto, pero es que cuando entras todavía se te desencaja más la mandíbula, porque no hay nada en la Catedral de Burgos que sea accesorio, que sea superfluo. Fíjate, además tengo una sensación, fíjate que conocemos prácticamente casi todas las catedrales de este país y sin embargo tengo la sensación que la de Burgos, quizá junto con la de León, cuando te pones en cualquier ángulo, en cualquier calle o en cualquier perspectiva, siempre te muestra una cara diferente. Sí, además, si normalmente siempre es aconsejable visitar una catedral con una visita guiada, yo creo que en la de Burgos es quizás en la que es más importante, porque hay tantas cosas que te pueden llegar a apabullar un poco, ¿no? Porque miras, están los retablos, están las vidrieras, está el coro, la sillería, es que es todo, la piedra, las pinturas, la madera. Entonces hay que hacer, yo recomiendo hacer una visita guiada que al final no te puede enseñar todo, ¿no? Pero te enseña realmente lo más importante. Por eso hablaba yo antes de luces y colores que nos van dejando en cada uno de los rincones de la catedral. Fíjate, quizás una historia, una leyenda, porque la Catedral de Burgos es historia viva de España. Sí, sin ninguna duda. Bueno, de España y de Europa, porque otra característica muy importante
es que ahora estamos acostumbrados a que los estudios de arquitectura pues estén llenos de arquitectos de todo el mundo, ¿no? Es muy habitual, pero hace 5, 6, 7 siglos no era tan habitual. Entonces, en el caso de la Catedral de Burgos, desde el primer día trabajaron arquitectos de media Europa. Eso es. De hecho, pues Juan de Colonia, ¿no? Ya el nombre lo dice. Identifica el origen. Había arquitectos de Renania, que ahora es Alemania. Por supuesto, había arquitectos franceses que fueron, digamos, los inventores y desarrolladores de lo que es el estilo gótico, ¿no? Y también, por ejemplo, había arquitectos de Flandes, que en ese momento, estamos hablando del siglo XV, pues era parte del Imperio Español, ¿no? Entonces, era multicultural el grupo y generó una grandísima influencia en lo que es la arquitectura de toda Europa, de todo el estilo gótico, desde el temprano hasta el tardío. Oye, Carlos, hablábamos antes de los diferentes rincones, de los diferentes aspectos arquitectónicos, también culturales que hay dentro de la catedral. Luego te preguntaré por ese museo absolutamente fascinante que te va llevando por todo el perímetro de la catedral y te va mostrando obras de todo el mundo, pero me viene a la imagen, por ejemplo, el retablo o la capilla del Condestable o la capilla de Santa Ana, las vidrieras, los rosetones. Son muchos momentos, muchas luces, muchos juegos en el que la luz y las sombras tienen mucho protagonismo, pero antes te decía y te hablaba de ese juego de luces y sombras, pero también de colores, porque precisamente las vidrieras van organizando una serie de instantáneas increíbles. Sí, hay que pensar que una de las grandes diferencias del gótico con respecto al románico es que gracias al uso de los arbotantes, que permitió elevar los muros, permitió abrir espacios de luz, porque antes las catedrales eran oscuras, eran húmedas, entonces el gótico permitió, por un lado, elevar hacia el cielo, y por eso vemos esas torres que casi el cuello sufre porque parece que no tienen fin, pero luego pues eso, abrir grandes espacios de luz que de una manera magistral pues se llenaron con vidrieras que desde dentro, pues cuando la luz es la adecuada, le da un toque absolutamente celestial, que es el objetivo. Y hablando de luz, hay un momento del día que se ilumina de una manera diferente uno de los grandes sepulcros que hay dentro de la catedral. Hablamos además de una figura universal. Sí, no, está claro que la Catedral de Burgos, todavía no lo hemos comentado, también forma parte intrínseca de la historia de España. Están las tumbas del Cid y de Doña Jimena, pero es que también hay unos cuantos miembros de lo que era la familia real de Castilla, que en ese momento pues era una de las familias reales más importantes de lo que luego sería España. Entonces, no hay un solo aspecto en el que la Catedral de Burgos no destaque de sobremanera. Tanto es así que, por ejemplo, cuando uno visita París y va al antiguo Palacio de la Ópera, que le llaman Palacio Garnier, por el arquitecto que lo construyó, ahora es sede del Centro Nacional de Danza, porque hay una ópera nueva en la Plaza de la Bastilla, súper moderna, no tiene absolutamente nada que ver, pero cuando en el siglo XIX se construyó la Ópera de París, allí en el Boulevard Haussmann, el arquitecto vino a Burgos a inspirarse en la escalinata para hacer la escalinata que es impresionante de la Ópera de París. Estamos hablando del siglo XIX, o sea que es una obra que desde que comenzó en 1221 hasta ahora no ha dejado de tener una influencia importantísima, no solo en la arquitectura, sino también en las artes decorativas, en la pintura, en lo que es la artesanía, el tallado de la madera, las vidrieras, o sea, en todas las ramas del arte ha tenido una influencia importantísima. Estamos descubriendo un nuevo patrimonio de la humanidad. Lo estamos haciendo con Carlos Olmo, el gran especialista experto en patrimonios de la humanidad en este país y tertuliano, periodista, viajero, pero sobre todo amigo de esta casa. Hoy nos hemos querido ir a la ciudad de Burgos. Hoy estamos descubriendo la catedral, que además de ser emblema arquitectónico, también lo es cultural. Hoy queríamos descubrirte una imagen también diferente de este emblema de esta ciudad castellano-leonesa, porque además, y recuperamos lo que te preguntaba antes, tiene un museo fascinante. Sí, aprovechando la celebración de los 800 años, que bueno, por razones de la pandemia se ha ampliado a este año 2022, o sea que han sido 2 años de celebraciones, pero muy bien aprovechadas porque
han conseguido con este museo pues, ilustrar y educar, porque yo creo que es muy importante no solo la parte visual, la parte estética, que es apabullante, sino contar la historia detrás de muchas de esas obras, de los sepulcros, de las vidrieras, del taller de arte. Entonces, con ese museo realmente lo han hecho muy bien, porque han conseguido informar y al mismo tiempo formar a la gente en todos los valores que subyacen detrás de cada una de las obras de arte de la catedral. Fíjate, y una de las cosas que pongo en valor siempre hablando de ese museo, y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, es que se ha estructurado el museo en partes de la catedral que de otra manera no se veían. Es decir, en la visita guiada de la catedral hay muchos lugares que se dejan de lado, como en muchos lugares y en muchos templos, y sin embargo la catedral de Burgos lo que ha hecho ha sido aprovechar cada rincón para hacer de cada uno de ellos un lugar emblemático donde conocer la historia de Burgos, la historia de Castilla y León, la historia de España y también la historia de la construcción de la catedral. Correcto. Sí, es que además yo creo que después de esa visita guiada, que pues, puede durar una hora y media, tenemos que, bueno, primero respirar, descansar un poco y luego ya a nuestro ritmo ir visitando esos rincones. Hay volver a pasearla. Hay gente que le interesa más la arquitectura, hay gente que le interesa más la pintura. De todo vas a tener, entonces ya en función ya de tus gustos particulares, pues te vas a detener en un rincón en otro, o sea que le vas a añadir a esa visita guiada pues, seguramente 2 o 3 horas más, porque te quedarías todo el día en la catedral, pero también hay que ir fuera y admirarla desde fuera. Precisamente de eso, como has estado hablando de rincones, y ya sabes que a mí me gusta en esta sección, primero preguntarte el porqué del patrimonio de la humanidad, que creo que ha quedado claro, pero fundamentalmente, ya sabes, ese rincón especial que tú encuentras en cada uno de los temas que nos traes. Bueno, es que en el caso de la Catedral de Burgos, digamos, a mí me gusta especialmente por 2 razones. Por un lado, obviamente por ser patrimonio de la humanidad, pero por otro lado por ser parte intrínseca del Camino de Santiago, que como bien sabes también es otra de mis pasiones. Y ese banco que hay en la plaza de bronce con un peregrino de metal allí sentado... No me tires de la lengua, no me tires de la lengua. Allí me suelo sentar yo y pasar minutos y a veces horas, sí, pues, maravillándome pues, de todo lo que es la parte exterior de la catedral. O incluso frente a sus puertas principales, que también tienes una dimensión espectacular. Hay una cafetería justo enfrente de la catedral donde sentarte, coger una silla, sentarte, tomarte un vermú y mirar la catedral. Y te aseguro que según van pasando las horas del día vas teniendo una imagen diferente, con una luz diferente, y haces 1000 fotos. Sí, la Catedral de Burgos, por suerte, con ese tamaño que tiene tan grande, hay miradores desde donde apreciarla en toda su extensión y eso, tanto en lo que es las distancias cortas como en la lejanía, es una catedral perfecta. Déjame que dé una recomendación. Enfrente de la catedral, en la plaza donde se sitúa, hay un restaurante que se llama el restaurante Puerta Real. Es un restaurante que está construido en 3 plantas y en la última hay un ventanal en el que hay 2 mesas espectaculares que dan precisamente a la catedral. Imagínate una comida en Burgos y mirando la catedral. Eso es lujo. Pues sí. Además es que, bueno, lo que decíamos, que las medidas son, antes no mencionábamos que la planta de la catedral, que es forma de cruz, es que tiene prácticamente 90 metros de largo por 60 metros de ancho, ¿no? Y además es una proporción perfecta de una cruz romana, ¿no? Entonces son a veces números que en frío no dicen nada, pero es que cuando ya entras al detalle ves que toda la catedral está hecha con... A pesar de haber durado muchos siglos la construcción, porque hay que pensar que en aquella época un arquitecto en su vida no conseguía ver terminadas este tipo de obras, ¿no? Porque antes, evidentemente en el siglo XIII, probablemente la edad media de vida no llegara a los 50 años, o sea que era muy improbable que el arquitecto que había comenzado las obras la hubiera visto terminada. Pero a pesar de eso, de que duraron varios siglos, quizás también porque desde el primer momento se vio que era una obra en grupo, una obra con gente, con influencias de muchos países, de muchos estilos, pero que el conjunto fue armonioso
desde el principio hasta que se terminó su construcción en 1567. Instantes y momentos, ya sabes qué es lo que nos gusta contar aquí, qué es lo que nos gusta trasladarte y qué es con lo que nos gusta emocionarte. Carlos Olmo, como siempre, fantástico trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar nuestro camino, pero dejadme que antes de irnos a descubrir un nuevo destino nacional, os recuerde que el próximo día 19 de noviembre, ya os lo decíamos al principio y os lo vendremos recordando en los próximos programas, el próximo día 19 de noviembre, sábado, a las 10 de la mañana, viajaremos a Extremadura. Vamos a hacer un programa de 3 horas de duración en directo, en riguroso directo, donde vamos a acercarnos a esa tierra mágica, como dice su director general, a mi tierra, a una tierra de contrastes, una tierra de luces, de colores, una tierra de naturaleza, de agua, que desgraciadamente durante este verano se ha visto inmersa y muy afectada por los incendios tan dolorosos que hemos tenido en nuestro país y que ahora está intentando recuperarse. Vamos a viajar hasta allí y te vamos a mostrar todas esas zonas en las que el fuego ha hecho estragos, pero que sin duda, gracias a sus gentes, gracias a sus instituciones, a sus pueblos, a sus alcaldes, a sus empresarios, pero sobre todo a las personas, están intentando recuperarse y volver a la normalidad, mostrando de nuevo la cara que esta maravillosa región de España tiene y debe de continuar ofreciendo al viajero. Será el próximo 19 de noviembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aquí en Movistar Plus, para esos más de 2 millones de telespectadores que todos los fines de semana nos seguís, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras, especial Extremadura. Te recuerdo, el sábado 19 de noviembre, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Y en este instante, y pensando y teniendo Extremadura en la retina, dejadme que abra ventana. Antes nos íbamos a un destino internacional maravilloso, como el que te hemos contado. Ahora nos vamos a descubrir una nueva ciudad, un nuevo lugar, uno de esos rincones bellos donde los haya, que te sorprende cuando vas y que se te queda grabado en el alma para siempre. Abrimos ventana a nuestro querido país. Descubrimos España. Me gustaría comenzar esta sección, me gustaría comenzar este próximo destino, este nuevo capítulo del libro que estamos escribiendo con letras de oro y que hacemos para ti cada semana, dejando volar la imaginación. Me gustaría contarte una pequeña historia, una historia en la que tuve la suerte de ser protagonista hace unos días. El lunes pasado viajaba a un lugar maravilloso, que se denomina ciudad, que es ciudad, pero sobre todo que tiene alma. Ese alma que al viajero conquista y ese alma que te seduce, ese alma que te ayuda a entender muchas veces a las personas y a sus gentes, ese alma que te hace compartir momentos e instantes, ese que te ayuda a pasear poco a poco y paso a paso por esos rincones del mundo que al final siempre te quedan guardados en la retina y que después, cuando regresas, además de querer volver, compartes con los que más quieres. Déjame que te cuente una historia de un paseo que comenzó precisamente asomándome a un mirador en el que las luces del horizonte alumbraban uno de los puentes romanos más viejos, más largos y mejor conservados del mundo. Un puente romano que me marcaba el camino, un camino despacio, un camino tranquilo, un camino que me iba a descubrir callejuelas, plazas, plazuelas, monumentos, pero fundamentalmente la alegría de un pueblo que ese día, el lunes pasado, vivía con ilusión una gran fiesta. El olor de las castañas y el fuego lo impregnaba todo y precisamente eso fue lo que me guió los pasos hacia un lugar emblemático también del mundo. Hace nada te contábamos sobre la Catedral de Burgos. Ahora déjame que te cuente también sobre la Catedral de Santa María de la Asunción. Lo domina todo,
lo vigila todo, pero sobre todo abraza al viajero, abraza al que decide viajar hasta Coria, en Extremadura, en la provincia de Cáceres, y pararse, al que decide dejar el coche y pasear, al que decide oler, respirar profundamente, y no solamente los aromas que te regala esta ciudad, sino también lo que hace que sus gentes conviertan a este municipio en un lugar que te va a quedar grabado para siempre. Déjame que te cuente que en ese paseo crucé las puertas del dintel de una catedral que me sobrecogió, quizá no por su tamaño. Sin embargo, tanto su coro como su retablo me dejó inmerso en mil pensamientos, me dejó atónito con cuánta belleza, con cuánto trabajo, con cuánto mimo y dedicación se ha puesto precisamente en contar una historia, esa historia que hoy me apetece narrarte. Salir de la catedral es empezar una historia nueva, otro capítulo en este itinerario que me apetece contarte. ¿Por qué? Porque salir de la catedral es empezar a caminar, quizás sin rumbo fijo, o no, porque hay muchos lugares que ver, que visitar, que fotografiar, pero sobre todo que admirar. Un rumbo que me llevó a descubrir palacios y lugares emblemáticos que guardan celosos historias que hoy quiero contarte. Lugares que antaño fueron importantes y emblema de esta ciudad y que, sin embargo, en la actualidad nos acoge, nos abraza y nos marcan el camino. Por ejemplo, a cualquiera de las puertas que en su muralla te dan acceso a esa historia que te estoy narrando. Déjame que te cuente que pararte un momento en la plaza del ayuntamiento frente a esta institución y con las letras de Coria a la espalda te muestran una imagen diferente de una ciudad que hoy quiero compartir contigo, de una ciudad que hoy me apetece narrarte en primera persona y que quiero contarte con dos grandes protagonistas. Déjame que a partir de ahora imagine, déjame que en este instante te lleve por unos minutos a descubrir Coria en la retina, en el recuerdo y en la imaginación. Imagina una ciudad que sorprende, que atrapa, un rincón que se alza majestuoso por su impresionante patrimonio cultural y arquitectónico y que guarda un secreto que la convierte en un destino de deseo. Imagina celtas, romanos, visigodos, árabes, judíos y cristianos que dejaron diseminada su impronta por cada uno de los evocadores rincones de una bella y coqueta ciudad antigua. Imagina un casco histórico impresionante, declarado conjunto histórico, y pasear por uno de los modelos urbanísticos más destacados de Extremadura. Imagina una ciudad protegida por una muralla, un magnífico ejemplar de arquitectura militar romana con una calidad constructiva que la hizo infranqueable durante siglos de historia. Imagina también más de 1100 metros de muralla bordeando la ciudad, 20 torres cuadradas y 4 puertas de acceso. Cada una de ellas nos llevará a una sorpresa increíble. Imagina un gran tesoro, la Catedral de Santa María de la Asunción, que pende de una larga pared de piedra y vegetación que la separa del cauce vacío del Alagón. Imagina custodiar un tesoro histórico y espiritual único en el mundo, exhibido en su catedral desde hace más de 500 años como reliquia universal de la cristiandad.
Imagina también divisar la ciudad desde lo alto de la torre campanario de su catedral, un mirador de excepción. Imagina un castillo de cuento, el de los duques de Alba, construido aprovechando parte de la muralla romana, y visitar su torre del homenaje. Imagina descubrir la historia de la ciudad visitando su museo de historia, arqueología y etnografía conservado en la antigua cárcel. Imagina también recorrer la ciudad por la animada Plaza del Rollo, en la que disfrutar de bares, restaurantes y personas acogedoras, generosas, orgullosas de su origen, su tradición y su historia. Pues ya, no imagines más y prepara una escapada a Coria. La verdad es que los pelos de punta viendo estas imágenes, esa imagina espectacular de una ciudad espectacular que hoy quiero compartir con todos vosotros y con el alcalde de la misma. Hoy nos acompañan aquí en los estudios centrales de Movistar para esos más de 2 millones de telespectadores en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine, José Manuel García, alcalde de Coria. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vaya ciudad, qué bonita. Y hoy que estás aquí en Madrid, si cierras los ojos y te pones a pensar en tu ciudad, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues precisamente el monumento que estamos viendo. Ahora mismo la catedral es nuestro emblema, nuestro corazón de nuestra ciudad y de nuestra historia. Como muy bien has dicho, somos ciudad, la ciudad de Coria, la Civitas Cauriense, ciudad estipendiaria, ciudad romana, la Caurium romana, que sustituyó a la Caura Betona, porque nosotros somos una ciudad muy antigua, más de 3.000 años de historia. Según los últimos estudios recientes y que se están cada vez publicando más, somos la 9ª localidad más antigua de la ciudad, de España, con lo cual la historia que hemos tenido ha sido una historia muy dilatada. Son muchas culturas las que han pasado por la ciudad de Coria, la Caura Betona, Caurium romana, la Quirilla musulmana y la Coria cristiana. Esos son los nombres que hemos tenido a lo largo de la historia. Y nuestro emblema, evidentemente, es nuestra catedral, una catedral también con mucha historia, una catedral con mucha tradición y un obispado. Evidentemente, toda catedral tiene su obispo, un obispado de los más antiguos también de España, y el primer obispo del que tenemos noticias o conocimiento es Jacinto I del año 589. ¿no? Es que además, paseando por la ciudad, encontramos muchos vestigios precisamente de esas civilizaciones que se han mantenido, que se pueden encontrar allí. El barrio judío es una pasada, la muralla, la catedral, los palacios, la cárcel. Prácticamente todo. Todas las civilizaciones han pasado por Coria y por tanto ha dejado su huella, ¿no? Esa muralla romana, esa catedral, ese castillo de los duques de Alba, que han dejado su impronta en la propia ciudad. Es de los pocos conjuntos monumentales que estamos declarados bien de interés cultural, tanto como conjunto, también como nuestra catedral, nuestras murallas, nuestro castillo. De los pocos municipios o de los pocos conjuntos que tienen esa muralla romana, la catedral y un castillo intramuros, ¿no? En una superficie de unas 7 hectáreas, de más de 70.000 metros cuadrados. Es de las pocas localidades que en tan poco espacio podemos encontrar esos 3 monumentos que yo creo que reflejan de una manera muy gráfica lo que ha sido la trayectoria de la ciudad de Coria a lo largo de los siglos. Y además, déjame que también presente a nuestra segunda invitada, es Almudena Domingo, es la concejala de Turismo de Coria. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía, con lo que nos estaba contando el alcalde, que además es una ciudad de luces, porque no tiene nada que ver la ciudad por la mañana que al mediodía, cuando empieza a pegar el sol en muchos de los monumentos y en esa piedra que cuenta historias y que callada, sin embargo, narra muchas leyendas. Y luego por la noche, estabas hablando del castillo, pero es que por la noche tuve la oportunidad de estar haciendo vídeos del castillo con una iluminación, por cierto, uno de los municipios donde podemos presumir que hay una iluminación acorde con el patrimonio y acorde con la imagen que tiene que presentar, que ya sabéis que aquí he criticado muchas veces las barbaridades lumínicas que se hacen en algunas ciudades, y aquí, sin embargo, en Coria lo que hace es realzar precisamente la vida y el alma de la ciudad, Almudena.
Así es. Coria tiene muchas luces, como dices, tiene tonalidades, las tonalidades que nos van dando las estaciones. Ahora en otoño es una preciosidad. Ese mirador que salía al principio en las primeras imágenes, ese mirador que cambia de color en verano, que parece que te vas a encontrar una zona seca, no, es todo verde, todo el regadío, en otoño está amarillo y en primavera vuelve a cobrar color, ¿no? Yo creo que Coria tiene muchas tonalidades, depende del día, depende de la estación, depende de la hora. Oye, y muchos olores porque además yo me desperté el día 1 con una niebla preciosa sobre el puente romano, sobre la catedral, que luego fue poco a poco diluyéndose y volvió de nuevo a mostrar una imagen diferente del pueblo. Del pueblo, de la ciudad. Sí. De la ciudad, por no repetirme en la palabra, vamos. Sí, en esta época son muy frecuentes esas nieblas que levantan del río, entonces ves la niebla, muchas veces desde el mirador de la propia catedral se ven las nieblas sobre el río, como a lo largo de la mañana van levantando y luego quedan unas tardes preciosas, ¿no? Porque dicen mañanitas de niebla, tardes de paseo. Efectivamente. Alcalde, para hacer un resumen muy rápido y poder entrar en muchas más cuestiones, para aquel que no conozca Coria, ¿cuáles son los 4 o 5 lugares, los 5 rincones imprescindibles para ti, como persona, como viajero, como oriundo de la localidad? ¿Dónde me llevarías si yo no conociera Coria para que me impregne de lo que es la ciudad? Pues para hacer un paseo muy rápido, evidentemente lo que es el casco histórico, nuestro casco antiguo, las murallas romanas, nuestros castillos de los duques de... Y qué bien está la muralla, ¿eh? Qué bien la muralla está conservada, muy bien conservada y seguimos trabajando en seguir descubriéndola. Ya hemos descubierto algunos paños recientemente, vamos a seguir descubriendo más paños de esas murallas romanas con la intención de que a lo largo de los años, no esperemos que sea dentro de mucho, pues toda esa muralla pueda quedar absolutamente descubierta. Es una de las murallas más importantes, junto con las de Lugo, murallas romanas de nuestra querida España, ¿no? El castillo de los duques de Alba, la catedral, evidentemente, nuestro símbolo. El convento que estamos viendo ahora mismo, el convento de las monjas. Yo haría una visita también a otro emblema muy importante de nuestra ciudad, que es el contacto también con la naturaleza, que es nuestro río Alagón, uno de los afluentes más importantes del Tajo, y también nuestros atardeceres en la ermita Virgen de Argeme, que también han salido en las imágenes, que se ve la ciudad al fondo, está en un alto, se ve la ciudad al fondo, se ve también el río Alagón y es uno de los atardeceres, por no decir el atardecer más bonito que se puede ver desde la ciudad de Coria, pero también uno de los atardeceres más bonitos que puede contemplar el viajero a cualquier lugar que se desplace, ¿no? Almudena, os he escuchado a los dos los atardeceres, yo tuve la oportunidad de vivirlo también, espectacular. Para ti, si tuvieras que parar el tiempo, simplemente sentarte y pensar en tu ciudad y decir, pero qué bonita eres, ¿dónde lo haces? Pues yo te diría entrar por la calle Albaicín, que es una de las callejuelas estrechitas que nos llevan a la catedral, y esa pequeña calle entras en la majestuosa plaza de la catedral, que fue declarada hace 3 años el rincón más bonito de Extremadura. Yo creo que entrar por esa calle que no sabes dónde vas a llegar y de repente te encuentras ese maravilloso monumento que es la catedral, yo creo que eso no tiene precio. Es que esa plaza además está súper bien decorada a nivel de jardinería también. Luego todo el recorrido, hablábamos antes de la Catedral de Burgos y de dónde está ubicada y que se puede visitar y cómo se puede hacer mirar desde diferentes ángulos, pero es que la Catedral de Coria precisamente es eso, porque estás sobre un promontorio, está el mirador y se puede recorrer casi en 360 grados. Afortunadamente sí, se ha podido hacer en una rehabilitación que se ha hecho recientemente y se ha quedado casi a un andar, porque la Catedral de Coria ha tenido problemas estructurales a lo largo de los siglos. Está pues construida al lado de un barranco, el nivel freático de la ciudad está muy alto, hay mucha humedad, mucha agua. Y también el famoso terremoto de Lisboa de 1755 debilitó mucho la estructura, y desgraciadamente en Coria fue la localidad de España donde más víctimas civiles hubo por ese desgraciado terremoto, porque parte de la torre pues se cayó a la hora de salir la gente de misa, ¿no? Tanto esa es otra de las características también que tiene de alguna manera. Pero, insisto, se ha hecho una obra muy importante en la catedral, se ha renovado prácticamente toda la estructura, y una de las características que tiene es que, junto con la de Lérida, la Catedral de Coria es la nave central que más luz tiene, la más grande de toda España. Tiene más de 17 metros de luz, sin ningún pilar, sin ningún apoyo en el medio. Y es una característica también, estamos viendo el coro, que también está en medio de la nave central,
Y esa es una característica muy importante, y hay otra que es la más importante de todas. No quería yo decirlo, pero vamos a por ello. Es la más importante Te lo dejo de a ti. todas. Y es que albergamos el mantel, es una de las reliquias más importantes de la Señor. cristiandad, Sí, el señor. mantel de la Última Cena, y está en Coria. Hablábamos antes del Museo de la Catedral de Burgos, pero es que en la Catedral de Coria es verdad que tenéis un museo espectacular también con un montón de reliquias. Tuve la oportunidad de ver también una en la que estaba la sangre de Cristo y luego, por supuesto, el mantel, que hemos tenido la oportunidad de visualizarlo. Y que me llama la atención por algo que quizás, ¿por qué no es un sitio de absoluta peregrinación al que hay que darle el valor que tiene? Lo fue, hasta finales del siglo XVIII lo fue. El mantel se mostraba en el balcón de las reliquias, ¿Sí, a las 3 de mayo, el día del Linum Se Crucis, sacaba fuera, se mostraba siempre. y los tumultos eran enormes. Era una ciudad de peregrinación, iba mucha gente, curiosos, propiedades milagrosas, curativas, gente con mucha fe. Y la Iglesia a finales de ese siglo decidió de alguna manera pues retirarlo de la exposición al público. Eso coincidió también con la guerra de la independencia, con lo cual el mantel se tuvo que esconder para que no acabase en manos de los franceses. El obispo entonces también fue fusilado por las tropas francesas en la guerra de la independencia, y desde entonces, bueno, pues ha permanecido prácticamente escondido. Nosotros siempre hemos sabido que estaba allí, pero no se volvió otra vez a mostrar hasta principios de este siglo. No se sabe cómo llegó. Coria es la primera localidad templaria de Extremadura. No estuvieron mucho tiempo, pero fue el primer asentamiento. Dicen que puede ser que fueran los templarios que lo llevaran, fueran parte del tesoro de Carlomagno. El caso es que el mantel está en Coria, y todos los estudios científicos que se están haciendo ahora pues revelan que cada vez estamos más cerca de que esa pieza sea la que verdaderamente estuvo en ese hecho histórico. Vamos a sacarlo del tema de las creencias, en fin, para que no creas, vamos a verlo desde el punto de vista arqueológico histórico, pero evidentemente cada vez hay más datos que dicen que sí puede estar. Y además dejadme que os cuente que precisamente, a diferencia de otros lugares, y como bien decía el alcalde, es un mantel que se escondió para preservarlo y que después se ha hecho una réplica que se puede ver en el Museo de la Catedral, pero no se quedan ahí. En el momento de ver la réplica absolutamente extendida, después puedes pasar a otra sala, lo hemos visto, y verlo en una urna de plata en el que se muestra una parte del mantel que está doblado, que está guardado, que está protegido, pero que no se esconde, sino que es público y que por lo tanto puedes ir a ver. Así que no dejes de visitarlo cuando vayas a Coria, porque de verdad merece la pena, y quedarte delante de él e imaginar. Fíjate, estoy echando mucho de menos al profe, porque es que Coria es un lugar en el que se pueden contar 1000 leyendas e historias. Defendido y seguiré defendiendo, que es la multiculturalidad. O sea, en Coria confluyen, vamos a hablar de los templarios. Almudena hablaba de la calle Albarracín. Ese al ya indica de dónde viene ese nombre. Lo contaba antes el alcalde, exacto. Todas las civilizaciones. Estamos hablando de la influencia lusitana. Desgraciadamente, por la cercanía, fue muy afectada por el terremoto de Lisboa, pero luego, culturalmente hablando, también nuestros hermanos lusitanos han tenido una importancia grande en la historia de Coria. Entonces, son muchas civilizaciones y todas han aportado algo único a la singularidad de Coria. Oye, dejadme, te voy a preguntar después, alcalde, porque claro, hemos dado las pistas de dónde tenemos que ir aquellos que no conozcan Coria, pero me vas a pensar en un lugar especial, diferente, de esos secretos que guarda la ciudad y que los que ya la conocemos nos gustaría sorprendernos, ¿vale? Me lo vas a decir después de que hable con Almudena y le pregunte, oye, Almudena, otra de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención de Coria es la ingente propuesta cultural y turística que tiene la ciudad. Estáis haciendo un trabajo increíble y prácticamente todas las semanas tenéis cosas. Sí, la verdad es que tenemos una programación cultural, deportiva... ¡Brutal! Brutal, brutal. Trabajamos muchísimo desde todos los ámbitos y con el objetivo de ofrecer pues, al visitante, al viajero, siempre alguna actividad.
todos los fines de semana prácticamente tenemos algo. Este fin de semana tenemos un máster de tenis a nivel regional, el que viene, o sea, es que siempre... Y estamos en época micológica también, ¿no? También. Otoño, setas, entonces siempre llevamos 11 años realizando estas jornadas micológicas del 1 al 30 de noviembre, en el que ofrecemos al visitante, al viajero o a quien quiera disfrutar simplemente de este alimento, pues estas jornadas micológicas en las que en los restaurantes podemos degustar menús adaptados a las setas, menús micológicos, o un fin de semana único y exclusivamente de estos 4 del mes de noviembre dedicado a tapeo de setas. O sea que... Oye, y además de gastronomía, que también quiero que me hagas un menú para descubrir Coria a través de la gastronomía, que es muy potente, por supuesto, también tenéis música, evidentemente naturaleza, pruebas deportivas, hay absolutamente de todo. Pues sí, pruebas deportivas en el mes de febrero, una BTT, tenemos la Semana Santa, que es una Semana Santa bastante importante potente, dentro de sí, las señor. Semanas Santas de Extremadura, con esculturas muy interesantes, una de ellas de Lucas Mitata. O tenemos en el mes de mayo nuestra romería, en el mes de junio nuestra fiesta de interés turístico, la fiesta de San Juan, en la que el toro cobra protagonismo, el toro es símbolo de nuestra ciudad y cobra protagonismo en las calles de nuestra ciudad. En el mes de julio, un festival internacional de teatro que os aconsejo no perderos, con un nivel de los más importantes de España, que lleva muy pocas ediciones, pero que está cobrando un interés muy importante dentro del ámbito cultural. Llegamos al mes de agosto y tenemos un descenso en el río Alagón, ese río que nos rodea por todas partes, ese río Alagón, el principal afluente del Tajo, y que nos invita a darnos un baño. Bueno, pues tenemos un descenso que es divertidísimo, de 18 kilómetros de descenso a lo largo del río Alagón, que acaba en Coria y que propone un fin de semana de lo más divertido en verano. O el Festival Internacional de Guitarra, que da comienzo también en esas fechas. Sí, señor. Y al que llevamos las mejores guitarras del mundo, una oferta cultural y musical de lo más interesante. Hemos llevado figuras de lo más importante del panorama nacional e internacional y que seguramente este año pues tengamos también más sorpresas. Este festival ha hecho 25 años este verano, lo hemos celebrado con 3 conciertos muy interesantes. Y bueno, pues seguimos con el otoño en el que ya estamos inmersos, o sea que nosotros realmente no paramos en todo el año. Oye, déjame que le dediquemos unos segunditos porque has nombrado el toro. Y el toro, evidentemente, es emblema de Coria, pero además desde el punto de vista cultural también, lo que es el toro en su máxima dimensión. Sí, el toro forma parte de nuestra identidad como caurienses y el toro no solo en la fiesta de San Juan, que es importantísimo y que todos lo llevamos en el corazón. No solo eso, sino que Coria está en Extremadura, Extremadura es dehesa, el campo de extremeño es dehesa, y estamos rodeados de ganaderías muy importantes. Tenemos la Feria Internacional del Toro en el mes de marzo, que olvidé antes señalarla, ¿no? Y en la que conseguimos reunir siempre pues, figuras destacadas del panorama nacional del mundo del toro y sobre todo el toro en el campo. El toro en el campo es una maravilla. Nosotros tenemos unas cuantas ganaderías alrededor que se pueden visitar in situ y que yo recomiendo hacer esa excursión. La principal, la de Vitorino Martín, que siempre nos acompaña en cualquier evento taurino y nos ayuda muchísimo en la promoción de nuestra ciudad y a quien hay que agradecer siempre ese apoyo, ¿no? Y la principal, y lo tiene muy bien organizado Vitorino Martín, para conocer el toro desde otro punto de vista, ¿no? El toro en el campo tiene una belleza increíble. Esas visitas es que yo creo que son toda una experiencia turística y luego completar esa experiencia. Yo creo que en Coria, nosotros en el Museo de la Cárcel Real tenemos como un pequeño centro de interpretación donde se puede conocer un poco más nuestra fiesta internacional del toro de San Juan, ¿no? Que yo creo que merece la pena. O sea, completar un círculo. Tenemos un recorrido también a lo largo de toda la zona del encierro donde te vamos explicando cómo es esa fiesta de interés turístico nuestra y poder acabar en el Museo de la Cárcel Real. Alcalde, el lugar secreto para ti, venga. Mira que me has dado tiempo y me lo has puesto difícil, ¿eh? Me lo has puesto difícil, ¿no? A mí es que quedarse con un sitio es complejo, muy difícil y en el casco histórico de Coria es tremendamente difícil, pero a mí, quizás porque haya nacido en intramuros, como decimos allí, haya nacido dentro de la parte antigua, porque haya vivido muchos años a
Allí, yo la sensación, la mayor sensación que experimento es cada vez que entro por una de las puertas, de las 4 puertas que hay, sí, señor, qué bonito. a la parte antigua, Y entras a la ciudad. y entro efectivamente Y te acoge, te abraza, al, te recibe. al corazón de Corea, Sí, la historia de Corea. Me pasó a mí me pasó el lunes y el martes cuando ya marchaba hacia Almendralejo, salir por una de las puertas, os voy a contar un pequeño secreto, salía y tuve que parar el coche, bajarme del coche con el pifostio que monté y fotografiar la puerta porque era espectacular, o sea, una más. La verdad es que... Pues ese es el sitio y la sensación, ¿no? Por eso nosotros nuestro eslogan es Coria siéntela, porque es la ciudad de Sí, los señor. sentidos. Qué Y queremos que la gente cuando se acerque a la ciudad pueda sentirla, ¿no? Sentirla desde los 5 sentidos, ¿no? Y con Oye, esa- tengo que ir terminando, pero pregunta rápida, respuesta muy rápida entre los dos. Venga, Venga. a ver, alcalde, empiezo contigo. Un lugar para enamorarse en Coria. La Plaza de la Catedral. Un lugar para descubrir Coria con nuestros mayores. El casco histórico. Un lugar para disfrutar Coria con los jóvenes. La plaza, es que bueno, que hacemos muchos eventos en la plaza de la catedral, ¿no? Pero bueno, con los jóvenes en el casco histórico, es que al final todo se centra, la mayoría de las cosas en el casco histórico, ¿no? Entonces con nuestras peñas en San Juan, con nuestros jóvenes, con nuestra juventud cauriense, con todo precisamente también allí. Y un momento, Almudena, para disfrutar Coria con los más pequeños de la casa. Con los más pequeños, bueno, pues en una de las muchas plazas, la Plaza Claro. del Rollo, la Plaza de la Paz, donde los niños pueden jugar tranquilamente y los padres pueden tomar algo en los bares que hay alrededor. O compartir con ellos cualquiera de las actividades, ¿no? Exacto. Que habéis propuesto, el piragüismo, por ejemplo, o el paseo en barco por el río. Buah, es que... Sí, pero la mayoría de los eventos, como te decía, al final es normal, porque hemos querido relanzarla. Es muy importante, es verdad que tenemos mucha historia, es verdad que tenemos mucha trayectoria, pero nadie tiene la obligación de conocernos. Nosotros sí tenemos esa obligación, al final, de enseñar lo que tenemos, ¿no? Y de situarnos en el mapa, y que la gente nos sitúe. Sí, señor. Y por tanto, por eso hemos querido, sobre todo, a través de nuestro casco histórico, que es lo más importante que tenemos, y por eso hablamos tanto de él, aunque Coria es mucho más y tiene muchas más actividades, ¿no? Pero nuestro casco histórico y nuestra catedral y todo lo que ello supone es nuestro emblema, es nuestra carta de presentación, y por eso también queremos que la gente lo viva, que lo sienta, que lo conozca, que lo cuente, que sepa dónde estamos, que nos vengan a visitar, que somos una ciudad muy humilde, pero también muy abierta, muy acogedora, y que se sientan como en su casa, ¿no? Eso es lo que queremos. Me vas a dejar que para cerrar luego tomes la palabra y a cámara lances un mensaje, pero antes, Almudena, muy brevemente, Coria es gastronomía. Claro que sí, y más en este mes, ¿no? Gastronomía, setas van muy vinculadas a la ciudad de Coria. En este mes ya hemos hablado antes de probar esos menús micológicos o esas tapas Pero hay mucho micológicas el más. 18 y el 19 de noviembre, pero hay mucho más. La carne de toro. Y una cosa muy característica que son los cueros, los cueritos que nos ponen en todos los bares para tomar un café, que sorprende al viajero y que agrada al viajero. Es una tapa que es muy típica. El cerdo, evidentemente, forma parte de nuestra tierra, ¿no? Y del cerdo se aprovecha todo y los cueros es una tapa súper sabrosa y que gusta mucho al viajero. Oye, ¿me recuerdas una página web donde esté toda la información de turismo de Coria? Por supuesto, toda la información la tenemos en la página web del Ayuntamiento, en turismocoria.es, donde podemos encontrar pues, cualquier tipo de información relacionada con una visita a nuestra ciudad. Yo creo que no la hemos escuchado, ¿no? Yo creo que sí. Turismodecoria.es. Ah, turismodecoria.es. Yo es que no... Turismo Coria. Turismocoria.es. Turismocoria.es. Ahora sí que nos hemos Ahora, enterado, ¿no? ahora sí. Turismocoria.es. Ahí vais a encontrar toda la información sobre esta ciudad, sobre este lugar, uno de los más bonitos de España, sin lugar a dudas, y emblema de Extremadura. Tenéis que ir, tenéis que agendar una escapada y tenéis que compartir con su gente momentos que os aseguro van a quedar guardados en la retina para siempre. Alcalde, ¿te parece bien si cerramos a esa cámara? Un mensaje a todos los telespectadores. Pues con una frase muy sencilla, yo creo que hemos hablado prácticamente de todo lo que tiene que ver y que ha tenido que ver Coria a lo largo de la historia, con todos sus monumentos, con todos sus eventos, que muy bien lo ha explicado Almudena. Nosotros tenemos ese eslogan, ven y siéntela. Coria, ven y siéntela. Coria, siéntela. Y eso es lo que queremos, que vengan, que nos visiten, que la sientan, que nos conozcan.
evidentemente también que nos den a conocer, ¿no? Almudena Domingo, concejala de Desarrollo Económico y Turismo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. José Manuel García, alcalde de Coria, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. Nosotros tenemos que continuar después de este paseo por Coria, como te digo, una de las ciudades que tiene título de ciudad más bonitas de España, sin lugar a dudas, y que te recomiendo que la visites despacio, no te la quieras beber rápidamente, no, ve y poco a poco y paso a paso descúbrela, quédate a dormir y disfruta de todo lo que tiene que regalarte, que es muchísimo. Nosotros continuamos camino y es tiempo, como siempre, para cerrar este programa de planes. Ya sabes que aquí te ofrecemos algunas iniciativas para que disfrutes de tu tiempo libre, para que disfrutes de tus viajes, para que agendes tu próxima escapada. Hoy, 4 planazos. Nos vamos a Tenerife, a Madrid, a Barcelona y a Coruña. Son los planes de Miradas Viajeras. Hoy, en Miradas Viajeras, te traemos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. En primer lugar, un plan de altos vuelos. Nos vamos al Festival Internacional de Cometas, que celebra este año su 35 edición en Fuerteventura, en la playa de Bajo Negro, en Corralejo. Cometistas profesionales y aficionados de todo el mundo se darán cita del 7 al 13 de noviembre en esta 35 edición del Festival Internacional de Cometas, en el que también se realizarán talleres y actividades paralelas al festival para todos los visitantes. El festival se inició en 1987 gracias al impulso de un grupo de personas aficionadas al vuelo de cometas que de forma desinteresada promovieron un encuentro que congrega a un público cada vez más numeroso. En los últimos años, el festival se ha consolidado progresivamente, adquiriendo una amplia repercusión no solo en el ámbito regional, sino también a nivel nacional e internacional. El escenario es inmejorable. Estamos en el Parque Natural de Corralejo, con sus inmensos arenales, sus grandes dunas, el sol brillando por todo lo alto, las temperaturas agradables y el islote de lobos al fondo. Y en este escenario idílico comienzan a volar las cometas, a cada cual más grande, más creativa, más sugerente, divertida y atractiva. Fuerteventura te espera para disfrutar de este gran espectáculo de cometas que surcarán el cielo azul de la isla en un festival de reconocimiento internacional. El segundo plan de Miradas Viajeras es un plan para utilizar los 5 sentidos. Nos vamos a Mega, en A Coruña, el Museo Estrella Galicia, un espacio diseñado para ver, tocar y probar. Mega es otro mundo, el mundo Estrella Galicia, y para conocerlo tienes que aprender a vivir la cerveza a nivel Mega. Por eso han creado un espacio único en el que tocarla, olerla, verla y sentirla como nunca antes se ha podido hacer. Mega es una forma de entender, percibir y observar el mundo basada en el origen, tradición e identidad del mundo Estrella Galicia, con más de un siglo de historia. No solo aborda contenidos relativos a la compañía y su historia, sino que acercan a los invitados al mundo cervecero con multitud de eventos que relacionan la cerveza con diferentes disciplinas. Así se puede ver, oler, tocar, probar y sentir la cerveza, su historia y los estilos desde diferentes puntos de vista. Museo Estrella Galicia no se queda quieto y, para dotar de más vida a sus visitas, celebra eventos de diferente índole, desde profundizar y mostrar de manera más pragmática los procesos de elaboración, historia y curiosidades de la cerveza, hasta actividades complementarias para hacer una experiencia más disfrutable, con conciertos, espectáculos y visitas tematizadas. Todo ello les ha llevado a lograr reconocimiento para su museo a nivel internacional con colaboraciones únicas. Para nuestro tercer plan de Miradas Viajeras, os proponemos una nueva experiencia, la Pedrera Magical Vision, la primera exposición permanente de realidad mixta abierta al público en uno de los espacios históricos más emblemáticos y visitados de España. La Pedrera Casa Milá,
una obra de Antonio Gaudí en Barcelona. Con esta nueva experiencia, el visitante tendrá acceso a un nuevo espacio cerrado al público hasta ahora, el entresuelo de la Pedrera, donde hará un viaje mágico en un entorno participativo e interactivo gracias al dispositivo Microsoft HoloLens 2. El visitante se adentrará en un entorno multisensorial y a lo largo de la visita descubrirá historias, materiales visuales exclusivos y los secretos mejor guardados de la Pedrera. Gracias a la interactividad de esta nueva tecnología, el visitante se convierte en el protagonista de esta historia. Con sus movimientos podrá descubrir la historia del edificio a sus anchas. La Pedrera Casa Milà es el principal conjunto patrimonial gestionado por la Fundación Catalunya La Pedrera. El edificio es un icono y la última obra civil del arquitecto Antonio Gaudí, donde todos sus conocimientos se concentraban en su forma más pura y coherente. Para nuestro cuarto plan, te presentamos un plan único, Tim Burton, El laberinto. Una exposición inmersiva única para sumergirte en la mente de Tim Burton, descubriendo su mundo interior y su proceso creativo con obras originales del director. Es una oportunidad para adentrarse en los diferentes mundos de Alicia en el País de las Maravillas, los tétricos y mágicos universos de La novia cadáver y Frankenweenie, la ternura gótica de Eduardo Manos Tijeras, la comedia oscura de Beetlejuice y la magia de Pesadilla antes de Navidad y Charlie y la fábrica de chocolate. Una vivencia única en la que solo tú y el destino decidirán qué sucederá entre los casi 300 recorridos posibles. La experiencia parte de 200 bocetos originales que han sido cedidos por el creador para la ocasión y consiste en realizar un recorrido por un excitante laberinto que mostrará las diferentes épocas del cineasta, visitando estancias ambientadas con luces, tecnología, música, escenografía y vestuario de sus obras. Tim Burton, El laberinto, se convierte así en una experiencia inolvidable, un excitante viaje al universo creativo del director de cine, productor, escritor y dibujante que desde la década de los 80 hasta la actualidad asombra a niños y mayores, abarcando así fieles seguidores de varias generaciones. El espectador realizará un viaje a la mente del genio en castellano o inglés de aproximadamente 1 hora de duración y podrá sumergirse en personajes y secuencias icónicas de su extensa y laureada filmografía. No te los pierdas, anótalos. El próximo fin de semana te esperamos con otros planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Planazos para que disfrutes de tu tiempo libre, planazos para que disfrutes del turismo de estas 4 ciudades, pero sobre todo para que sigas viviendo, sintiendo y tengas ganas de experimentar, de compartir y de sentir. Nos tenemos que ir un viernes más, ha sido todo un placer estar con todos vosotros. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa, gracias a todos los profesionales que me acompañan en esta andadura, pero sobre todo, como siempre, gracias a ti, que eres el alma de Miradas Viajeras, de Movistar Plus, de Negocios Televisión y de todos los que hacemos este programa. Nos vemos el próximo fin de semana aquí en la Casa del Turismo, en Movistar Plus. Hasta el viernes que viene.